El apóstol Santiago, conocido mejor como Santiago Matamoros y más tarde como Santiago Mataindios, es una figura emblemática en la historia española y latinoamericana. Esta crónica explora la transformación de Santiago de Matamoros a Mataindios, analizando sus supuestas apariciones en México y en Perú, y cómo su imagen fue utilizada para justificar la violencia en la conquista. Esta historia, aunque envuelta en leyendas y mitos, ofrece una ventana al uso de la religión como herramienta de dominación. Lo primero que vamos a ver en esta crónica es: ¿quién es Santiago? El nombre procede de la vulgarización gallega de Jacobo, que se convierte en Sant-Yago, y de ahí en Santiago. Jacobo fue uno de los dos apóstoles de Jesús, el hermano de Juan y el discípulo predilecto de Cristo. Los dos hermanos son hijos de Zebedeo y Salomé. En el Evangelio, Jesús los define como hijos del trueno, porque le habían pedido que mandara el fuego para punir a los inhospitables vecinos de Samaria. Santiago se dirige a tierras españolas para predicar el Evangelio, pero solo consigue convertir a un escaso número de discípulos. En el 44 regresa a Palestina, donde viene torturado y decapitado por el rey Agripa, y cuenta la leyenda que por la noche sus discípulos trasladaron el cuerpo en un sepulcro de mármol y lo metieron en un barco que, guiado por los ángeles, regresa a las costas de Galicia. Aquí, tras varias travesías, logran enterrar el sepulcro con el cuerpo del mártir, y pasando los años, se olvidó de la existencia del mismo hasta que alrededor del año 813, el eremita Pelayo nota unas estrellas y oye unos cánticos proceder del lugar. El obispo Teodomiro, avisado por Pelayo, descubre los restos del apóstol identificados por la inscripción en la lápida. Informado del hallazgo del rey Alfonso, proclama a Santiago patrono de España y edifica allí un santuario más tarde, que llegaría a ser la Catedral de Santiago de Compostela. La leyenda del milagroso hallazgo se entrelaza con las leyendas del ciclo carolingio. En efecto, el llamado Pseudo-Turpín se cuenta que que Carlomagno pasaba mucho tiempo intentando dar una explicación a la presencia de la Vía Láctea. Le aparece entonces en sueños Santiago, que le pide seguir la vía de las estrellas para liberar su tierra y su sepulcro del peligro de los paganos. En efecto, muchas son las relaciones entre la tradición jacobea y épica carolingia. Basta con recordar la batalla de Roncesvalles. Es decir, la peregrinación al santuario de Compostela, que junto a Roma y Jerusalén marcarán la cultura católica medieval. Pero además de dos imágenes, la de Santiago y la del peregrino, se le añade una tercera, que seguramente es la que tendrá mayor relieve en este estudio. El culto a Santiago Matamoros se originó durante la Reconquista, un periodo prolongado en el que los reinos cristianos de la península ibérica lucharon para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. La leyenda cuenta que en la batalla de Clavijo, en el año 844, Santiago Apóstol apareció montado en un caballo blanco y empuñando una espada, guiando a las fuerzas cristianas a una victoria milagrosa en contra de los musulmanes. Este evento, aunque ampliamente considerado apócrifo, cimentó la imagen de Santiago como el santo guerrero protector de los cristianos. La representación de Santiago Matamoros pisoteando a sus enemigos musulmanes se convirtió en un símbolo potente de la resistencia cristiana. Esta iconografía no solo reforzaba la fe de los combatientes, sino que también servía como propaganda para justificar la guerra en contra de los musulmanes. Con la llegada de los conquistadores españoles a América, la figura de Santiago Matamoros fue adaptada para enfrentar a un nuevo enemigo, los pueblos indígenas. Los conquistadores, enfrentados a las civilizaciones avanzadas y guerreras, invocaron a Santiago, de la misma manera que lo habían hecho contra los moros. Así nació Santiago Mataindios, el santo guerrero que ayudaba a los españoles en su misión de conquista y colonización. La primera de las apariciones de Santiago Mataindios en el Nuevo Mundo ocurrió en la batalla de Centla, Tabasco, el 25 de marzo de 1519. Hernán Cortés y su ejército se enfrentaron a los nativos mayas y, según los relatos españoles, Santiago apareció para asegurar la victoria de los invasores. Este episodio marcó el inicio de una serie de supuestas intervenciones divinas del santo en las batallas contra los pueblos indígenas. Otra aparición notable de Santiago tuvo lugar durante la matanza del Templo Mayor en Tenochtitlán.
Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés, afirmó que en medio de la masacre se le apareció Santiago Apóstol vestido de blanco y montando un caballo, ayudando a los españoles a consumar la carnicería. Esta intervención divina, aunque probablemente fabricada, sirvió para fortalecer la moral de los conquistadores y justificar sus brutales acciones. En la ciudad maya de Ichimche, el 25 de julio de 1524, se dice que Santiago apareció de nuevo. Pedro de Alvarado afirmó que vio al santo frente a su ejército al momento de entrar a destruir la ciudad. Esta supuesta aparición no solo infundía temor en los indígenas, sino que también reforzaba la convicción de los conquistadores en la justicia de su causa. El 25 de julio, pero esta vez de 1531, Santiago Mataindio supuestamente se apareció en Sangremal, Querétaro, durante la batalla contra los chichimecas. Los cronistas españoles relatan que Santiago apareció y su resplandor fue tan intenso que los chichimecas cayeron fulminados y se convirtieron automáticamente al cristianismo. Este relato, aunque cargado de elementos fantásticos, ilustra cómo la figura de Santiago fue utilizada para imponer la religión y el dominio español sobre los pueblos indígenas. La figura de Santiago también jugó un papel crucial en la conquista del Perú. En 1536, durante el sitio de Cusco, Francisco Pizarro y sus hombres estaban a punto de ser derrotados por las tropas de Manco Inca. Según los relatos, en un momento crítico, un rayo cayó del cielo y apareció Santiago Apóstol montado en su caballo blanco, ayudando a los españoles a derrotar a los incas. Este episodio, aunque probablemente ficticio, se convirtió en un símbolo del apoyo divino a la causa española y fue utilizado para legitimar la brutal conquista del imperio incaico. Es lógico afirmar que estas supuestas apariciones mágicas son producto de la fantasía y del fanatismo religioso de los españoles. Este personaje de ficción fue inventado para justificar las masacres cometidas en Europa y posteriormente en América. Además, este personaje imaginario ni siquiera aparece en la Biblia como tal lo describieron los españoles. El uso de Santiago como símbolo de la conquista revela mucho sobre la mentalidad de los invasores y la manera en la que la religión fue instrumentada para justificar la violencia y la dominación. La figura de Santiago Mataindios con su espada y su caballo blanco se convirtió en un poderoso símbolo de terror para los pueblos indígenas y una herramienta de propaganda para los conquistadores. Hoy en día Santiago sigue siendo una figura venerada en algunos rincones de España, aunque su culto ha sido objeto de controversia debido a su asociación con la violencia y el genocidio. En América Latina, el legado de Santiago Mataindios es complejo y a menudo doloroso, reflejando los siglos de brutal conquista y opresión. Las crónicas de los conquistadores, como la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y las cartas de relación de Hernán Cortés, proporcionan detalles vívidos de las batallas y las supuestas apariciones de Santiago. Aunque esos relatos deben ser tomados con cautela, ya que a menudo mezclan hechos con mitos, ofrecen una visión valiosa de la mentalidad y las estrategias de los conquistadores. Los estudios contemporáneos han analizado críticamente estas fuentes, destacando la manera en la que la figura de Santiago fue utilizada como herramienta de propaganda. Investigaciones académicas y artículos históricos sobre la figura de Santiago Matamoros y Mataindios revelan cómo la leyenda fue construida y adaptada para servir a los intereses coloniales españoles. La historia de Santiago Matamoros y Mataindios es un ejemplo claro de cómo la religión y la mitología pueden ser utilizadas para justificar la violencia y la dominación. A través de las supuestas apariciones de Santiago, los conquistadores españoles encontraron una manera de legitimar sus acciones y fortalecer su moral en la lucha en contra de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos relatos también revelan la profunda crueldad y fanatismo que acompañaron la conquista de América, dejando un legado de dolor y controversia que aún perdura en la memoria colectiva de los pueblos conquistados. La figura de Santiago Matamoros y Mataindios, vista a través del lente de la historia y el mito, revela una compleja intersección entre religión, política y poder. Desde sus orígenes como un santo guerrero invocado durante la Reconquista hasta su transformación en un símbolo de la conquista española en América,
Santiago representa cómo las figuras religiosas pueden ser utilizadas para justificar la violencia y dominación. Santiago Apóstol, en su forma original, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido por su fervor y dedicación. Sin embargo, el Santiago de la leyenda, el Matamoros y el Mataindios se desvió significativamente de este modelo apostólico. La personificación del santo como un guerrero violento montado en un caballo blanco y empuñando una espada refleja más los deseos y necesidades de quienes lo invocaban que cualquier realidad histórica del apóstol bíblico. La utilización de Santiago como un símbolo de la lucha contra los moros primero y luego contra los indígenas en América muestra cómo los conquistadores proyectaron sus propios anhelos y miedos en una figura religiosa. Al invocar a Santiago, los españoles no solo buscaban apoyo espiritual, sino también una justificación moral para sus acciones. La imagen de Santiago, ayudándoles en la batalla, proporcionaba una narrativa de legitimidad divina a sus conquistas, permitiéndoles ver sus actos de violencia como parte de un mandato sagrado. Sin embargo, esa transformación del apóstol en un icono de violencia entre profundas implicaciones morales y éticas, la figura de Santiago Mataindios en particular, encarna una de las facetas más oscuras de la colonización, la justificación milagrosa de la masacre y subyugación de los pueblos enteros. Es difícil reconciliar la imagen de un santo, un ser supuestamente dedicado a la piedad y misericordia, con la de un guerrero que desciende del cielo para participar en genocidios. Desde una perspectiva contemporánea, es crucial cuestionar y reevaluar estos mitos históricos. La veneración continuada de Santiago en algunas partes de España, sin una comprensión crítica de su uso como símbolo de opresión, puede perpetuar narrativas problemáticas y justificar, aunque sea de manera implícita, las violencias del pasado. En conclusión, la figura de Santiago Matamoros o Mataindios nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen y utilizan los mitos religiosos para servir con fines políticos y sociales. Nos recuerda la importancia de una visión crítica de la historia, una que reconozca la complejidad de los personajes históricos y mitológicos, y la manera en que sus imágenes pueden ser manipuladas para justificar la dominación y violencia. Si me preguntan a mí mi opinión sobre esta crónica, es que ofrece una visión crítica y detallada de cómo la figura de Santiago Matamoros fue utilizada para justificar la violencia y la reconquista durante esta época, además de la colonización de América. El texto ilustra bien cómo la religión y los mitos pueden ser instrumentalizados para legitimar actos de agresión y dominación, transformando a un apóstol de la paz en un icono de guerra. El relato también subraya la importancia de revisar críticamente las narrativas históricas y religiosas, destacando cómo las figuras veneradas pueden tener legados oscuros cuando son reinterpretadas para servir a fines específicos. La combinación de eventos históricos con la construcción de mitos proporciona una comprensión profunda de la mentalidad y las estrategias de los conquistadores españoles. Sin embargo, el texto también deja claro que estas historias deben ser vistas con escepticismo, reconociendo el fanatismo y la fantasía que a menudo las rodean. La transformación de Santiago Apóstol en un símbolo de genocidio y opresión es un recordatorio poderoso de cómo los mitos pueden ser distorsionados y cómo es crucial abordar estas figuras con una mirada crítica. En resumen, el texto es un análisis sólido de que no solo describe los eventos históricos y las leyendas, sino que también invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales de la veneración y el uso de estas figuras en el contexto de la conquista y colonización. Al concluir esta crónica sobre Santiago Matamoros y Mataindios, queda evidente que la historia y la leyenda están entrelazadas en la figura de este santo guerrero. A través de los siglos, Santiago ha sido un símbolo poderoso y controvertido utilizado para justificar actos de conquista y violencia en nombre de la fe. En un mundo donde las historias y los mitos aún tienen un gran impacto, es vital recordar y reevaluar estas narrativas con una mirada crítica y consciente. La figura de Santiago, tanto como Matamoros en la Reconquista, tanto como Mataindios en la colonización de América, nos recuerda cómo la religión puede ser usada tanto para inspirar como para oprimir. Esperamos que esta crónica haya proporcionado una comprensión más profunda de las complejidades y las implicaciones de estas historias, y que fomente una reflexión continua sobre nuestro pasado y las lecciones que debemos aprender de él. Sigamos cuestionando y analizando nuevas narrativas históricas para construir un futuro más justo y consciente. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y la leyenda de Santiago Matamoros y Mataindios.